Veo. Para la psicología se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera la racionalización y la lógica. En otras palabras, es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, los mentales y espirituales que forman la personalidad. Algunas definiciones de autoestima. Es el concepto que una persona tiene de su propio valor como ser humano. Es el grado en que una persona se acepta o se rechaza. Vemos en la imagen la dama que está bien delgadita, pero se mira en el espejo y se ve gorda. No está feliz consigo misma. Este sentimiento puede cambiar con el tiempo. Es a partir de los 5 o 6 años cuando un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de las personas. Existen dos tipos de autoestima. La alta autoestima y la baja autoestima. Y hay quienes la tienen tan alta que se vuelven arrogantes. Hoy nos enfocaremos en la baja autoestima. No podemos permitir que nuestra autoestima se vaya a ninguno de los dos extremos. Las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades. De este modo pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas con una alta expectativa de éxito, ya que se ven a sí mismas de un modo positivo. Hay psicólogos que definen la autoestima, ¿no?, como la función del organismo que permite la autoprotección y el desarrollo personal, ya que las debilidades en la autoestima afectan nuestra salud, las relaciones sociales y la productividad. Las personas con baja autoestima tienen más posibilidades de padecer trastornos mentales, en especial algún tipo de cuadro depresivo. Las personas con baja autoestima pueden presentar dificultades para manejarse de manera eficaz en una situación social, porque no confían en ellos mismos. Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, aquellas cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar conforman nuestra imagen personal o autoimagen. Esto puede expresarse como el amor hacia uno mismo, el amor propio. La autovaloración es muy importante, dado que de ella depende en gran parte la realización de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. Las personas que se sienten bien consigo mismas son capaces de enfrentarse y resolver los retos y responsabilidades que la vida les plantea. Por el contrario, una persona con una autoestima baja suele autolimitarse y fracasar porque su pensamiento siempre es negativo. Podemos ser muy habladores con los amigos y en casa ser muy callados. Ser un mal jugador de baloncesto no indica que seamos un desastre en otros deportes. Que no nos salga bien un examen no significa que no seamos buenos para los estudios. No. La Biblia habla de autoestima, aunque en ese tiempo no se le conocía con ese término. La realidad es que Dios nos amó tanto que debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, no por lo que somos, sino por todo lo que Él nos ha dado.
Algunas personas tienen un concepto muy bajo de sí mismos, se comparan con otras y casi siempre sobrevaloran a los demás mientras ellos se desvaloran. Se ven al espejo y generalmente se concentran en sus defectos, ignorando casi por completo sus virtudes. Las personas somos complejas y muy difíciles de definir. En pocas palabras, como existen tantos matices a tener en cuenta, es importante no hacer generalizaciones, porque una persona tenga alguno de estos síntomas, usted no va a andar por ahí, ¿sabe?, calificándolo de que tiene baja autoestima, que es una persona con baja autoestima. Puede ser una persona tímida y no necesariamente tener baja autoestima. A partir de lo que yo le voy a hablar, pues no vamos a estar calificando a los demás hermanos, eso se lo dejamos, ¿verdad?, al pastor, que es quien es el ángel de la iglesia. Él es el quien puede ver y definir lo que pasa en las personas. Las personas somos complejas. Es por eso que como padres se debe tener mucho cuidado con el trato y con lo que se inculca en nuestros hijos. Un niño que recibe atención y educación será un adulto responsable y de bien. En la infancia es donde se forma nuestro carácter y se moldea nuestra personalidad. La autoestima de un niño comienza con el embarazo de su madre, porque el rechazo materno se intuye antes de nacer. En Jeremías su nombre significa Yahweh exalta. En Jeremías 6, Jeremías 1, perdón, del 4 al 9, se los voy a leer, pero se los quiero leer de la traducción al lenguaje actual. Dios llama a Jeremías. Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Jeremías era una persona con una autoestima baja. Se sentía aplastado por la presión de la vida, las exigencias, las responsabilidades. Las decisiones. Él mismo se definía como un niño. Jeremías era de los que se desvalorizaba a sí mismo. No se tenía confianza. Se miraba a sí mismo como una persona débil e incapaz. Este pasaje nos habla de nuestra propia autoimagen, de revalorizarla, de corregirla. El Señor lo reprendió diciéndole, no digas soy un niño. Jeremías era una persona como usted y como yo, con propósito. Dios tuvo que cambiar su mentalidad para que pudiera tomar otra actitud. Le advirtió que no se volviera a descalificar, que no fuera más temeroso frente a los desafíos y decisiones. Lamentablemente, habemos muchos Jeremías. A veces el pastor
nos pide que demos una reflexión y lo primero que le decimos es, pastor, yo no puedo. Mire, no se descalifique. El pastor le pide que usted dé una reflexión. Dígale sí, vaya. ¿Usted cree que para mí es fácil estar aquí? ¿Usted cree que a mí no me están temblando las piernas? Pero yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. No se descalifique. Diga sí, pastor. Y si necesita ayuda, busque ayuda, pero de la reflexión. El pastor lo puede ayudar, yo lo puedo ayudar. Hay varios hermanos aquí que lo pueden ayudar con la reflexión. Nunca diga que no. Al Señor no se le dice que no. ¿Verdad? Personas en las cuales Satanás se valió de algo o de alguien para llenar nuestras mentes de pensamientos negativos. Son personas que tienen problemas con su cuerpo, con su nariz, con su cabello, con su tono de voz, con su inteligencia. No se tienen fe. A mí me gusta cómo predica el pastor, pero yo no puedo predicar como el pastor. Ese don Dios se lo dio a él. A mí me gusta como la hermana Elba, la hermana Ruth, la hermana Isabel dan la clase y mi hija Arlene. Pues ese don Dios se lo dio a ellos y yo no tengo por qué envidiarlo porque cada uno de nosotros tiene sus propias cualidades. Somos un solo cuerpo y el cuerpo tiene varias funciones. Ven en los demás todo lo que no ven en ellos. Se sienten perdedores. No, usted nunca se sienta perdedor. Somos hijos de un rey. Y Él nos amó tanto y tanto que dio a su Hijo para la salvación de nosotros. No se desvalore. Son personas que no se aceptan tal cual Dios los ha hecho. No encuentran propósitos en su existencia. Y todos tenemos un propósito de diferentes maneras, pero todos somos un propósito. Acuérdese que la mano sirve para algo, el pie sirve para algo. Hermano, Dios nunca hizo a nadie que pueda llenar el espacio que usted llena, ni hacer cosas que usted pueda hacer. Esta es la maravilla de cómo Dios forma la vida humana, que de billones y billones que han nacido en el mundo no existen duplicados. ¿Cómo se forma la autoestima? Durante la niñez descubrimos que somos niños o niñas, que tenemos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También descubrimos quiénes nos aceptan y quiénes nos rechazan. El ADN es lo que nos da nuestra individualidad, nuestra fisionomía, capacidades innatas y hasta parte de nuestro carácter vienen determinados en gran parte por nuestro ADN. Nuestro ADN es lo que nos diferencia y nos hace únicos. El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la vida. Cada etapa aporta en mayor o menor grado experiencias y sentimientos que darán como resultado una sensación general de valía o incapacidad. En la imagen ustedes pueden ver a la hormiguita que está cargando un tronco y abajo dice, el que puede, puede porque cree que puede. No se menosprecie. La autoestima en un momento determinado puede llegar a ser
un problema en nuestra vida espiritual, por lo que no podemos permitir que se vaya a ninguno de los dos extremos. Pablo lo resumía diciendo: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. No hay, ninguno es mejor que nadie. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuáles son algunas señales de que una persona tiene baja su autoestima? Tiene un concepto muy bajo y una pobre opinión de sí mismo. Padece más temores que el resto de las personas. Como se considera inferior y menos capaz que los demás, piensa que no está preparado para desenvolverse de forma normal como ellos, razón por la cual trata de evitar situaciones comprometedoras para él, tal como reuniones sociales, hablar en público, liderar personas, tomar decisiones. A veces se niega a enfrentar nuevos desafíos y oportunidades de superación, porque cree que no está capacitado para enfrentarlos. Tiende a ser tímido y huye de los compromisos sociales. Frecuentemente habla de sus defectos con las demás personas, aun cuando éstas no se lo preguntan. Se pone a hablar con alguien y rápido le toca el tema de: ay, yo no sé hacer esto, qué bien tú lo haces, yo no lo puedo hacer. Ellos mismos se desvaloran, mientras sobrevaloran a los demás. Manifiesta envidia y molestia hacia aquellas personas que triunfan más que él. Le molesta, pero le molesta porque sienten que ellos no pueden hacerlo, no se creen capaces, sufren profundamente cuando los critican. Tienen el hábito de compararse constantemente con otras personas. La baja autoestima supone que todos lo menosprecian, por lo que generalmente estas personas se mantienen a la defensiva. Usted no le puede decir nada porque rápido dispara. La persona con baja autoestima mantiene un diálogo consigo misma, que incluye pensamientos como: he fracasado una vez más, siempre fracasaré, qué torpe soy, no puedo hacerlo, yo no sirvo. En vez de cambiar su mentalidad por: sí, lo voy a hacer, sí, yo puedo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si se siente poco valioso, corre el peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos, como la drogadicción, el alcoholismo, etc. Si durante la infancia ese niño ha desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil superar las crisis y alcanzar la madurez. Según la psicología, el consumo de drogas está directamente relacionado con la autoestima. Esta expone que una gran cantidad de adicciones tienen origen en el vacío emocional. Tener un bajo nivel de inteligencia emocional, pocas habilidades sociales y una niñez difícil pueden derrumbar nuestra autoestima de manera radical. Durante la niñez existen comentarios
que los padres o encargados en algunas cosas son crueles o tienen poca consideración. No piensan que pueden afectar profundamente la autoestima y esto tener repercusiones en toda su vida. Cuando le dicen a los niños, tú eres bruto igual que tu padre. Nunca vas a llegar a hacer nada porque todo lo haces mal. Todas esas cosas influyen y ellos le escuchan tanto que se lo creen, que se creen incapaces. Paradójicamente, muchas veces la persona con baja autoestima se torna arrogante, pretenciosa, autosuficiente y atropella a los demás. Da la impresión de tener una autoestima muy alta, pero lo que en verdad sucede es que trata de protegerse de los demás, dándole la apariencia de ser fuerte. Lo hace para defenderse, para que no lo ataquen. Es una manera de autoprotección. A partir de esas experiencias tempranas de aceptación y rechazo de los demás es cuando comenzamos a generar una idea sobre lo que valemos, por lo que valemos o dejamos de valer. El niño gordito desde pequeño puede ser de mayor un adulto feliz o un adulto infeliz. El futuro de este niño tiene mucho que ver con la actitud que mostraron los demás hacia su exceso de peso desde la infancia. Si el nene es gordito y lo vamos a estar molestando siempre, diciéndole cosas porque es gordito, ese niño va a crecer con una autoestima baja. El rey Saúl. La Biblia dice que era hermoso de parecer e inteligente. Tenía el perfil para ser un excelente líder y rey. Así lo observó el profeta Samuel. Sin embargo, es el ejemplo de un hombre que lamentablemente dejó pasar frente a sus ojos la oportunidad de consagrarse como uno de los mejores líderes de Israel. Saúl, proveniente de la familia menos importante y descendiente de la tribu más chica de Israel. Primero, en el primer libro de Samuel 9:21, Saúl le dice a Samuel, ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No es cierto que aunque te creías poca cosa, le dice Samuel, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? A pesar de que fue el mismo Dios quien lo ungió, él no tenía confianza en sí mismo y por esa falta de confianza llegó a cometer muchos errores. La baja autoestima se manifiesta en dos formas, aparentemente diferentes. Por un lado, siendo pesimistas, inseguros, temerosos, con desconfianza de nuestras capacidades. Y por el otro lado, autoritarios, intransigentes y déspotas. Saúl denotaba inseguridad de lo que podía hacer su ejército con el poder de Dios. Demostró un liderazgo pobre en los momentos en que su carácter debía dominar su ser. Tuvo inseguridad en los retos que como rey pudieron haberlo llevado a tener mayor respeto de sus súbditos.
Algunos defectos de la baja autoestima son el autorrechazo, debido a que la persona encuentra en sí mismo más defectos que virtudes, mientras que de otros ve más las virtudes, tiende a sentirse profundamente insatisfecho e incómodo con su manera de ser. Algunas veces llega hasta sentirse resentido con Dios porque no lo hizo como a los demás. El rechazo. No solamente se rechaza a sí mismo, sino que también rechaza a otros porque siente envidia de ellos y no puede soportar que estén mejor que él. Inseguridad. Por lo general piensa que otros están mejor preparados que él para realizar las tareas cotidianas, por lo que decide apartarse y dejar que los demás hagan lo que a él le corresponde. Esta inseguridad se manifiesta frecuentemente como celo en los matrimonios, como celo hacia su pareja, ya que piensa que su cónyuge podría cambiarlo por alguien mejor. Infelicidad. Esta manera de percibir su entorno le impide disfrutar la vida y ser feliz. Desafortunadamente también impide que sean felices todos aquellos que están a su alrededor. Naturalmente, las personas al sentirse afectadas se alejan y sus temores se vuelven realidad y su autoestima se daña aún más. Es bastante común que la persona trate pésimamente a otros debido a que no está satisfecho consigo mismo y por supuesto tampoco con quienes le rodean. Probablemente hasta llegue a culparlos por su condición. Es casi imposible que la persona alcance a desarrollar todo su potencial si no sana su autoestima. El rey Saúl interrumpió el programa de Dios para su vida y no permitió que lo llevara hasta donde él quería. El pobre concepto que tenía de sí mismo no le permitió creer en Dios, creer que Dios lo respaldaría si él hacía su voluntad. Algunas personas tienen un concepto muy bajo de sí mismos y se comparan con otros. Casi siempre sobrevaloran a los demás mientras ellos se desvaloran. Razones por las que se daña la autoestima. La autoestima puede haber sido dañada en la niñez. Para cada uno, la razón y el momento en que se dañó su autoestima puede ser diferente. Estas son unas de las más comunes. En el 2 de Samuel 4, la Biblia nos cuenta de un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, que fue herido a la edad de 5 años cuando la nodriza que lo cuidaba trataba de esconderlo de los filisteos que habían asesinado a su padre Jonatán. Y mientras corría, él se cayó y quedó cojo. A raíz de esto, se le bajó tanto su autoestima que a pesar de que era un príncipe, se consideraba a sí mismo como un perro muerto. De la misma manera, a algunas personas se les ha dañado su autoestima cuando eran apenas unos niños porque le dijeron palabras negativas, de menosprecio y tan hirientes que marcaron su vida para siempre. Cuando una expresión que ridiculiza la dignidad del individuo es pronunciada por una persona de autoridad, como es un padre, el pequeño lo acepta. Lo acepta como verdad y ajusta su autoconcepto a la opinión vertida sobre él. Si le dijeron que es tonto
inútil, incapaz, inferior, etc., él crecerá creyendo que es así. Se comporta como tal y desarrollará un sentimiento de inferioridad que lo acompañará hasta que sea sanado. La comparación con otras personas. En la familia y en los círculos sociales suele compararse a unas personas con otras. Es común que un padre le diga a su hijo que debe ser tan bueno para estudiar o trabajar como su hermano. Claro que esto lo hace con el fin de motivarlo a dar más de sí, pero es un error. El resultado es que se fomenta un complejo de inferioridad en el individuo, o sea, el niño, y se le enseña el mal hábito de andarse comparando con otros. De esta comparación resulta un desequilibrio en su autoestima que lo puede hacer sentir que es inferior a otras personas. Sobrevalorar los defectos, desvalorando las virtudes. Cuando tenemos una actitud no muy positiva de nosotros mismos, se puede caer en el error de amplificar lo malo. En tanto se minimiza lo bueno. Y de tanto hacer lo mismo, la persona llega a convencerse de que no es tan bueno como los que le rodean y termina por autodespreciarse. Los fracasos. Si las circunstancias que se han presentado han sido difíciles y no ha sido posible triunfar, la persona puede alojar que el pensamiento de fracaso se debe a que él es un inútil e incapaz de sobresalir. Obviamente esto afecta enormemente su valoración. Sentimientos de culpa. Cuando se está consciente que se ha hecho lo malo y se ha ofendido a Dios, es inevitable que aflore un fuerte sentimiento de culpa que hace sentir a la persona que es sucia, que es inferior a todo el mundo y no merece nada bueno. Aparece la voz acusadora de la conciencia que no nos deja tranquilos y no queda otra alternativa que declararnos culpables. Es entonces cuando nuestra imagen se desmorona. Es muy probable que la causa principal de la baja autoestima sea el no haber recibido el extraordinario poder de Dios. Cuando la primera pareja, Adán y Eva, no habían desobedecido a Dios, caminaban tranquilamente por el huerto y platicaban con él cada día. Pero cuando el pecado entró en su corazón, sintieron temor y vergüenza de presentarse ante su Creador. Se sintieron indignos y prefirieron esconderse porque se consideraban inmerecedores de su presencia. Su autovaloración cambió drásticamente por no hacer lo recto ante su Señor. Ahora quisiera hacerles una corta anécdota antes de seguir. Cuenta una anécdota que un arrogante antropólogo llegó al campo y le pidió a un campesino que le ayudara a cruzar el río en una balsa. El doctor le preguntó al humilde campesino si sabía leer. Cuando le contestó que no, él le dijo: cuánto lo siento, ha perdido usted una cuarta parte de su vida. Luego le preguntó si sabía escribir y cuando le contestó que no, le volvió a decir: ha perdido usted otra cuarta parte de su vida. Entonces
Le pregunta si tiene dinero, si ha viajado. Y el humilde hombre le dice que no. Y él vuelve. Cuánto lo siento. Ha perdido usted otra cuarta parte de su vida. De repente, una fuerte corriente golpea el bote y le da vuelta, lanzando a ambos al agua. Y el campesino comenzó a nadar hacia la orilla y le gritó al asustado antropólogo: ¿puede usted nadar? Y él, tragando agua, le contesta que no puede. Entonces el campesino le dice: cuánto lo siento, ha perdido usted toda su vida. Hay que recordar que nadie es más que nadie. Solo somos diferentes. Eso les gustó. Pasos para sanar la autoestima. Aceptar que somos creados como seres únicos, diferentes a los demás. No somos inferiores a nadie, simplemente somos diferentes. Dios nos ha hecho con nuestras propias cualidades que nos distinguen y nos ha dado capacidades a todos, a unos para una cosa y a otros para otra. Lo que yo no puedo hacer, usted lo puede hacer. Y lo que usted no puede hacer, yo tal vez lo pueda hacer. De esta manera nos complementamos en lugar de competir. Como los hijos de Dios no compiten entre sí. Somos un solo cuerpo y el cuerpo tiene diferentes funciones. En lugar de compararnos y envidiarnos, nos debemos descubrir cuáles son nuestras habilidades y ayudarnos mutuamente. No debemos menospreciar a nadie ni aceptar que nos menosprecien. Todos somos necesarios y provechosos. Todos somos importantes. Somos hijos de un rey. No podemos permitir que nadie nos menosprecie. Es como el dilema del huevo y la gallina. ¿Cuál es más importante? Los dos, porque si no hubiese huevo, no hubiese gallina, y si no hubiese gallina, no hubiese huevo. Debemos darle gracias a Dios por lo que somos. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En vez de estar protestando por la forma en que Dios nos hizo, demos gracias porque un propósito tiene Él para nosotros al hacernos como somos. No envidia el cuerpo que otro tiene, o el auto, o la casa, o el trabajo, o la comodidad. Dios le ha dado a usted lo que a usted le sirve, lo que necesita. Alégrese. Yo siempre le pido a Dios que me dé lo que yo necesito, que no me dé de más, porque a lo mejor me da de más y me pierdo, y yo no quiero perderme. Debemos renunciar a los etiquetamientos. Dios nos ordena que no codiciemos los bienes ajenos. En Éxodo 20:17 dice: no codiciéis la casa de tu prójimo, no codiciéis su esposa, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y también nos dice que la envidia carcome los huesos. Proverbios 14:30. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. De igual manera se nos manda a estar agradecidos por todos. Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se haga el hábito de agradecer a Dios, descubrirá innumerables cualidades que usted tiene y se sentirá satisfecho de ser quien es.
Debemos aceptar la opinión de Dios hacia nosotros, renunciar a los etiquetamientos. Usted sabe que la mayoría de conceptos vertidos sobre usted son falsos porque contradicen la palabra de Dios. Todo lo que no está de acuerdo con la opinión de Dios es falso, no es real y no merece ni siquiera tomarse en cuenta. No importa quién le haya dicho esto o lo otro, si no es conforme a lo que su creador piensa de usted, mire, deséchelo inmediatamente, no vale la pena. Así como usted no se atrevería a guardar basura en su casa, no se atreve a guardar en su mente las mentiras que le han dicho. Renuncia a ellas ahora mismo. Aceptar la opinión de Dios respecto a nosotros. La Biblia dice en Romanos 3:4 que todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Ha llegado el momento de creerle a Dios. Lo que Él dice es que ustedes es de gran estima para Él y que Él lo valora tanto que dio a su Hijo para salvarlo. Isaías 43:4, Juan 3:16. Suponga que ningún ser humano lo valora como usted se lo merece, pero sí el soberano y todopoderoso Dios lo valora y lo estima. Y esa es la opinión que nos debe importar. Dios lo valora y lo estima. ¿No es eso suficiente? Vamos, alégrese, sonría. Usted es importante para el ser más importante. Levante ese ánimo que Dios confía en usted. Debemos evitar autocompadecernos. En el segundo libro de Samuel 9:8 dice, en la medida que sintamos lástima de nosotros mismos, nuestra autoestima se estará deteriorando. Por eso es necesario que pensemos que somos fuertes, capaces de superar cualquier obstáculo y no pensar que somos unos pobres débiles que merecen la compasión de todos. No, usted ha recibido una extraordinaria fortaleza de Dios desde el día en que el Espíritu Santo vino a morar en usted, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. No defraude al Espíritu Santo, quejándose de sus debilidades. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Debemos aprender a aceptar nuestras limitaciones. Si bien es cierto que Dios nos ha dado muchas capacidades, pero no nos ha hecho todopoderosos. Usted y yo tenemos muchísimas limitaciones. Existen cantidad de cosas que no podemos hacer, pero eso no significa que somos inferiores. Solo significa que somos humanos. Aceptemos gustosamente nuestras limitaciones y no nos amarguemos la vida porque no logramos hacerlo todo. Debemos hacer todo con excelencia. Primera de Corintios 9:24. En diversas ocasiones nos sentimos mal porque no hemos hecho bien las cosas y somos conscientes de que por no haber aplicado nuestro desempeño no hemos logrado el máximo grado de calidad en lo realizado. Solo debemos poner un poco más de nosotros para estar satisfechos. Perdonar y ser sanados de nuestras heridas. Colosenses 3:13, como se mencionó anteriormente, puede ser que usted haya sido maltratado por sus padres o por otras personas importantes para usted que dañaron su autoestima y usted sin proponérselo o tal vez sin estar consciente de ello, guarda resentimiento hacia esas personas. Es probable que el dolor de estas heridas no se sienta permanentemente, sin embargo, sí se manifiesta cuando recuerda lo sucedido.
Y esto indica que usted guarda resentimiento, que necesita sacar de su corazón para ser feliz. Y la única manera de lograrlo es perdonando a los que lo han ofendido. Si le ha tocado padecer lo mismo que José al ser maltratado por sus hermanos, la solución es hacer lo que él hizo. Piense que quienes lo dañaron no lo hicieron con mala intención, sino porque ellos también estaban heridos y no sabían cómo ser sanados. No tuvieron la oportunidad que usted tiene ahora de recibir ayuda. Compréndalos y tome la decisión de perdonarlos. Pídale a Dios que le ayude a perdonar, así como Él lo ha perdonado a usted sin merecerlo. Cuando perdone, será libre de las cargas que ahora le mortifican. Confesar y pedir perdón por nuestros pecados. La única manera de ser libre de la culpa es recibiendo el perdón. Reconozca que lo ha ofendido, confiésele su pecado, dígale que está arrepentido de haber hecho lo malo y que está decidido a cambiar. La Biblia dice que si encubrimos nuestro pecado, no prosperaremos. Pero si lo confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Proverbios 28:13. Y también declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Tómese un momento para hablar con Dios. Él lo ama y quiere bendecirlo. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Imagínense cómo estaría la autoestima de Mefiboset. El perdón. Debemos aceptar nuestras limitaciones. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Cada persona es la medida de amor a sí mismo. La salud mejora con el ejercicio exhaustivo del perdón. La autoestima se eleva al dejar de apegarse a sucesos dolorosos del pasado. Perdonar reduce el temor al rechazo, al abandono, por lo tanto, incrementa la confianza en sí mismo y libera al individuo del rencor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora quiero hacerles una historia. La historia de una niña que creció con una baja autoestima. Como ya hablamos, desde que el niño está en el vientre de su madre, ya sabe si es rechazado o no, si lo aceptan o no lo aceptan. Esta niña, desde que sus padres supieron que ella venía en camino, decidieron que no querían tenerla. Y ella comenzó a sentir desde bebé que era un niño no deseado. El feto de alguna manera percibe las emociones de la madre. Y eso pasó con esta niña. Ella era un bebé no deseado. Desde que supieron que ella venía en camino, comenzaron a decidir cuál sería su destino. No la vieron como un regalo de Dios, más bien era un obstáculo en sus vidas. Creció como un animalito salvaje.
Apenas tenía 1 mes y 10 días cuando la dieron a una pareja de 60 años. Miren, los dueños de los perritos a veces esperan hasta 3 meses para regalarlos o venderlos. Y a ella la regalaron cuando tenía solamente 1 mes y 10 días. Creció escondida, ya que cuando llegaba a visita, ella tenía que desaparecer. No tenía ningún niño con quien jugar. En la escuela no jugaba con nadie porque no quería hacer algo malo y que se burlaran de ella. Ella ya tenía bastante con las burlas de los adultos donde ella vivía. Había un adulto mayor que la manoseaba y ella no se atrevía a decir nada de lo que le estaba pasando. Ella sufrió mucho porque se sentía muy sola. Ella sentía envidia y odio hacia otros niños. ¿Por qué? Porque ella deseaba lo que esos niños tenían. Y como ella no lo podía tener, pues ella se sentía mal. Ella no sabía lo que era un beso. Ella no sabía lo que era un abrazo. Ella no sabía lo que era que le dijeran un te quiero. Ella pasaba la mayor parte de su tiempo sola. Solamente había una persona que podía ayudarla, que era una prima de ella, y esa prima se fue, huyó por el maltrato que le daban, que era el mismo maltrato que ella recibía, pero ella era más pequeña y ella no podía hacer lo mismo ni tenía dónde ir. En la escuela fue un fracaso, no porque tuviera malas notas, porque tenía notas excelentes, pero no se atrevía a jugar con ningún niño, porque tenía miedo. Porque como no sabía jugar, tenía miedo que los otros niños, si ella fallaba al agarrar una bola o brincar la cuica o jugar jacks, se rieran de ella, porque eran tantas y tantas las veces que se habían burlado de ella. Y personas adultas que ella no lo soportaba. Un día huyó, al igual que su prima, pero huyó y todo le fue peor, porque entonces era tratada como una sirvienta. Veía a sus hermanos y sentía envidia de ellos. Veía como sus hermanos le compraban cosas y a ella no le compraban nada, solamente le daban cosas usadas, que a veces ni le servían, las mangas le quedaban cortas o algo, porque eran cosas usadas. Y ella veía como sus hermanos le compraban cosas de valor, pero a ella no. Y ella llegó a sentir una profunda envidia, amargura, tristeza y odio hacia esas personas. Nada llenaba su vida. Creció soportando la burla de los demás. Un día le pusieron una pistola en la sien y ella pensó, esto es lo que me tocó vivir. Ella pensaba, su autoestima estaba tan baja que ella pensaba que no tenía derecho a nada. Un día le dieron un baño de gasolina.
pero no estaba en el propósito de Dios que ella muriera. Cuando era pequeña, sufrió una enfermedad de la cual, según las estadísticas, de cada 10 niños, solo 3 se salvan. Y ella fue una de esos niños. A ella no la abortaron, porque no estaba en el propósito de Dios. No murió de esa enfermedad, porque no estaba en el propósito de Dios. Cuando le dieron el baño de gasolina, no pudieron prenderle fuego porque no estaba en el propósito de Dios. Cuando le pusieron la pistola en la sien, no estaba en el propósito de Dios. Durante muchas veces ella misma trató de quitarse la vida, pero no estaba en el propósito de Dios. Y como no estaba en el propósito de Dios, de todas se salvaba. Un día nadie le había hablado del Señor, nadie le había hablado de Cristo. Ella lo que conocía de Cristo era que Dios castiga. Siempre tenía en su mente, Dios castiga sin vara y sin fuete. Eso era lo único que ella conocía de Dios. Pero no sabía que hay un Dios que es todo amor, que es un Dios perdonador, que es un Dios que sana, que es un Dios que restaura. Pasaron los años y ya en sus 50 años, lleva a cumplir sus 50 años cuando conoce al Señor, pero su autoestima no mejora, porque entonces ella quería ser igual a las otras hermanas para ser aceptada. Quien cambia, quien transforma, es el Espíritu Santo. No podemos fijarnos en, aquella hermanita lleva la falda así, yo me voy a vestir así para ser igual que ella. Aquella hermanita no se corta el pelo, no me lo voy a cortar para ser igual que ella. No me lo voy a pintar, yo no me lo pinto, lo que me hago son unos mechoncitos. Pero ella no conocía nada de eso. Y fue metida en este libro, en este santo libro, que ella comenzó a estudiar la palabra de Dios. Ella no tenía ni 4º año, y ella quería estudiar. Así que quiso tomar unas clases para terminar su 4º año y poder seguir estudiando. Y le dieron una semana para hacer unos módulos. Y ella dijo, no voy a llegar, no voy a poder. Porque las demás personas llevaban 3 meses estudiando y ella solamente tenía una semana para terminarlo. Pero cuando llegó, comenzó un lunes, y cuando llegó el jueves, lloraba y decía, no voy a terminar, no voy a poder terminar. Pero lo hizo, terminó y se graduó con casi 4 puntos. Y la persona que la ayudó, que le entregó los módulos para que ella pudiera hacer ese examen, le dijo, cuando ya tuvieron los resultados, le dijo, tú sabes que yo pensé que tú no lo ibas a lograr. Número 1, porque eres una persona mayor, y número 2, porque los demás han tenido más tiempo que estudiar que tú. Pero ella no perdió la confianza, y ella lo hizo, y ella estudió, y ella entendió el amor de Dios, y ella entendió que no debía menospreciarse,
Ella entendió que debía perdonar porque sabrá Dios por cuántas cosas, ¿verdad? Pasaron esas personas que ella terminó de esa manera. Y no somos quienes, de todos modos, no somos quienes para juzgar. Eso le corresponde solamente a Dios. Para los que no me conocen bien, esa niña soy yo. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Y con esto lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que no importa lo que haya pasado en nuestras vidas. Hay un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que restaura, un Dios a quien no le importa nuestro pasado porque los ama como somos. Ella hizo sus estudios para obtener su diploma. Y quiero decirle que por más psicología, por más sociología, hasta que no nos volvamos a Dios, no vamos a encontrar la felicidad. El Dios que yo conozco es un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que restaura. Ahora yo quisiera, ¿puedo ponerlo? Quisiera que vieran este video.
Alabado el nombre del Señor. Creo que podemos darle un fuerte aplauso, ¿verdad?, a nuestra hermana Iris. Bendito el nombre del Señor. Y damos gracias al Señor por la bendición de ministrar tan poderosamente en nuestras vidas. Ella tomó varios ejemplos como el rey Saúl, luego David, alabado el nombre del Señor. La Biblia dice que Saúl tenía una altura incuestionable en medio de su pueblo. Todas las personas de mayor estatura le llegaban al área de los hombros del rey Saúl. Pero este hombre quedó amedrentado ante la imponencia de Goliat. Cuando fue buscado, fue escogido, estaba escondido detrás de los animales, detrás del bagaje escondido porque no quería ser seleccionado. Comenzó muy bien el plan que Dios tenía para su vida, pero a mitad de camino se corrompió y se dañó porque nunca pudo verse como un rey escogido por el Señor. Por otra parte tenemos a David, un muchachito, un adorador, pastor de ovejas. La Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Y usted sabe toda la historia, cómo su papá lo tenía sirviendo como esclavo, haciendo labores de esclavo, mientras sus 7 hermanos varones estaban con su papá disfrutando, ¿verdad?, de la herencia como hijos legítimos de su padre. Este muchacho, cuando fue a la guerra, fíjese, dice que cuando se enfrentó a Goliat, mientras Goliat caminaba, David salió corriendo al encuentro de Goliat. Él estaba muy convencido de lo que había en él, de lo que él podía lograr. Vence a Goliat, se gana su reputación, se gana el respeto del pueblo, se ganan canciones que todavía hoy se cantan en honor a él. Pero más adelante, cuando Saúl lo persigue, aquel que ya tenía una mentalidad derrotada, dice la Biblia que David salió huyendo de Saúl. Y cuando sale huyendo de Saúl, llegó a una de las regiones que el rey de aquella región llamado Aquis tenía faldas largas. En los tiempos bíblicos, tener las faldas largas era sinónimo de haber ganado muchas, pero muchas batallas. Y las faldas de David eran cortas. Por eso cuando él, ¿verdad?, regresa de vencer a Goliat, que viene dando saltos y giros, su esposa Mical, ¿verdad?, que Saúl se la había prometido, le dice que no danzara de esa manera. Porque como era tan corta, cada vez que brincaba y cuando bajaba, la tela se quedaba arriba y todo quedaba expuesto. Porque las faldas de David eran cortas. Cuando llegó delante del rey Aquis, dice la Biblia que se hizo el loco y se babeaba. Dejó correr saliva por su rostro, porque tuvo temor de la persona que se estaba enfrentando. Venció un gigante, venció un paladín, sale corriendo, pero luego va dando un rey que tenía un respeto ganado, una reverencia, porque era un hombre de guerra y lo demostraban sus vestimentas. David había perdido en ese momento la confianza en el Señor. Dice el libro de Isaías, ¿verdad?, el capítulo 6, que el Señor, cuando Isaías ve la gloria de Dios, dice que las faldas del Señor, de Jehová, llenaban el templo. No es que eran largas, es que llenaban el templo, llenaban el santuario. Así que si nosotros pudiéramos poner nuestra confianza total en el Señor, no importa lo que el enemigo nos diga, no importa cómo nos llamen, nosotros siempre vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra hermana Iris, ¿verdad?, atacó de una manera muy magistral la baja autoestima, problema que tienen muchas personas que siempre responden, como ella decía, no puedo, no me atrevo. Alabado el nombre del Señor. Siempre que yo le digo a usted que tome una parte, que haga tal cosa, mire, atrévase a hacerlo, aventúrese a hacerlo. Quizás hoy usted no lo sepa hacer, pero mañana lo va a aprender. Y poco a poco, a la medida, ¿verdad?, que usted va exponiéndose y recibiendo el consejo y la corrección, si hay que corregir algo, usted va a ver que va a haber momentos que yo le voy a decir, te quedó excelente, te quedó fabuloso. Pero van a llegar momentos que yo le voy a decir, la próxima vez no digas esto, no haga aquello, no haga lo otro, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ayuda en nuestro crecimiento. El resultado es que vamos a tener maestros, vamos a tener pastores, evangelistas, misioneros, músicos, adoradores, cantores, alabado el nombre del Señor, tantas y tantas personas adiestradas para la obra del Señor, aunque en su mente ellos se digan, yo no lo puedo hacer. Una vez un hermano de la iglesia me dijo, pastor, a mí me encanta como usted predica, porque usted predica tan fogoso con ese fuego así. Y yo dije, mire hermano, no es que yo predique así tan fogoso con ese fuego, es que yo me pongo tan nervioso cuando me trepo en el lugar santísimo, cuando estoy delante de los hermanos.
Él me decía, no, pastor, pero que usted predica ahí una candela, mire, sin pausa, sin anuncios, sin comerciales. Y yo le dije, mire, hermano, yo me pongo tan y tan nervioso que yo arranco a predicar y lo que quiero es terminar a los 2 segundos. Por eso es que predico tan fogoso y voy a las millas, porque estoy tan nervioso. Yo no quiero decir una frase incorrecta, no quiero decir una frase que nadie se sienta ofendido, no quiero decir una frase que salga de mi carne, que salga de mis impulsos, que salga de mi malestar. Yo quiero predicar la palabra del Señor para que las ovejas del Señor reciban el alimento del cielo, sean sanadas, sean restauradas, sean transformadas y puedan alcanzar la vida eterna. En nuestra vida nosotros nos vamos a enfrentar a muchas situaciones. Usted no va a tener el conocimiento, pero Dios todo lo sabe. Lo importante es que usted esté dispuesto a creer que con el Señor usted lo va a lograr. La Escritura dice, al que cree, todo le es posible. Cuando yo era muchacho, y voy a concluir con esto, yo fui el último en nacer de todos los varones de mi familia y me llevaban años y me llevaban estatura. O sea que yo no me podía comparar ni con mi hermano, ni con mis primos, ni con los muchachos del barrio, que al criarnos todos juntos, ¿verdad? Pues todos nos decíamos primos porque nos criamos todos juntos. Siempre estaba cogiendo cocotazos, estaba recibiendo un montón, alabado el nombre del Señor, un montón de cosas, pues porque como era el más pequeño y no tenía cómo defenderme. Un día estaba llorando en casa de mi abuela y me alcanzó mi tío y me dice, ¿por qué tú lloras? Y le expliqué por qué estaba llorando. Creo que tenía como 6 años. Y me dijo, pero tú no tienes cabeza, tú no tienes cerebro. Usa ese cerebro que Dios te ha dado. Era un pecador, no conocía del Señor. Pero me dijo, tú no tienes cuerpo para luchar contra ellos. Pelea con ellos con la cabeza. Gánate el respeto usando la inteligencia. Yo aprendí para ese tiempo que si a un cristal usted le da un baño de mercurio por detrás, lo convierte en un espejo. Y en ese tiempo Kentucky tiró unas gafas, ¿verdad?, que tenían esa cubierta. Y me di cuenta que si usted las ponía en el sol, le daba el reflejo del sol y no se podía ver para dentro del ojo. Y yo dije, aquí yo tengo una técnica nueva, ¿verdad?, para poder vencer a mis primos, a los muchachos del barrio y demás. Yo no era cristiano, no era creyente. Comenzamos a jugar cartas. Y yo lo que hice fue que compré, ¿verdad?, 2 ofertas de esas de Kentucky. Le pedí a mi papá que me comprara 2 ofertas de Kentucky para tener 2 pares de gafas. Yo me ponía una, ¿verdad?, y el contrincante se ponía la otra. Y jugábamos en el balcón de casa de mi abuela. Y yo siempre me sentaba en el sol, del lado del sol. Y yo le decía, vente, si quieres vente aquí a la sombrita para que el sol no te moleste. Toma, ponte esas gafitas ahí. Y yo me ponía mis gafas, pero yo estaba del lado del sol. Cuando el sol se reflejaba en mí, no permitía que él pudiera ver mis ojos ni las cartas que yo tenía. Pero como la otra persona estaba en la sombra, yo estaba viendo todas las cartas que tenía. Cuando yo tiraba mis cartas, yo no las ponía boca abajo, como usualmente todo el mundo hace cuando juegan las cartas. Yo las ponía boca arriba y les dejaba un poquito regadas. A medida que iba tirando las cartas y jugando las cartas, en la conversación, usted sabe, tratando de dormir, en una mano podía echar el copón 2 veces. El orón lo podía echar 2 veces o 3 veces en un juego y me decía, por eso tú no lo tiraste ahorita. Muchacha, eso yo lo tiré hace rato. Es verdad, hace rato, pero en esa mano. Y como, ¿verdad?, vuelvo y digo, no era cristiano, jugábamos apostando una peseta y demás. Así yo aprendí a defenderme de ellos y todos los días yo hacía 3 pesos, 3 pesos 50 centavos. Me iba a los chinos del pueblo, compraba una cajita de pollo, de pollo con papa, un refresco, y me sobraban 1 peseta, 2 pesetas para jugar maquinitas en los chinos del pueblo. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo no tenía el cuerpo para defenderme contra ellos, no tenía quizás las habilidades que ellos tenían porque ellos eran más grandes, más veloces y más fuertes. Pero mi tío me hizo creer en mí, me hizo que yo utilizara eso que Dios me había dado. La Biblia dice que hay una sabiduría, ¿verdad?, que es de Dios, pero que también hay una sabiduría satánica. Y si usted analiza el estilo de vida de muchas personas que viven en estado de pobreza, ellos no creen que pueden ser victoriosos, que no pueden ser exitosos. ¿Cómo es posible que un muchacho piense que no pueda ir a la universidad, que no pueda terminar un 4º año, pero sin embargo pueda manejar un punto de droga? Que lo manejan con una libreta y llevan al chavo una contabilidad tan extraordinaria, porque si fallan por un chavo por $1, usted sabe que los matan. ¿Y cómo no pueden ir entonces a la universidad, prepararse académicamente para formar familia, echar a su familia hacia adelante? ¿Usted sabe por qué? Porque el sistema, con las personas que se rodean, las personas que los educan, les hacen creer que ellos están destinados para eso porque no pueden alcanzar grandezas mayores. Usted y yo estamos destinados para grandezas mayores.
El Señor Jesús dijo, cosas mayores de las que yo hice, ustedes, dijo, ustedes haréis en mi nombre, dijo Jesús. Así, ¿por qué nosotros nos vamos a detener? ¿Por qué nosotros no vamos a creer? Lo que necesitamos es ser confiados en el Señor. Ella leyó y dijo, no os conforméis. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la palabra concepto se traduce del griego uperfoneo, que significa pensar de sí demasiado, ser vano y ser arrogante. Problemas de autoestima que tienen algunas personas. Unos piensan que no pueden y otros piensan que pueden demasiado, aunque a veces quizás no puedan hacer nada. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, mas no así ustedes, le estaba hablando a sus discípulos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Eso nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo, que aquí todos somos importantes. Tanto sirve el uno como sirve el otro. El que produce mucho como el que produce poco. Todos somos igual de valiosos para el reino de los cielos. En un momento dado dijo, no hay hombre más grande en esta tierra que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, Juan el Bautista es el más pequeño de todos. Así que nosotros no nos podemos dejar llevar si yo hago que caigan truenos, relámpagos, si yo hago que caiga la lluvia, si yo hago que tantos muertos resuciten. Usted es tan valioso para el Señor, simplemente quizás cantando un coro, simplemente quizás limpiando el templo, simplemente quizás evangelizando a alguien, dándole un tratado o dándole un abrazo a una persona que tanto lo necesita. No nos demos un valor por las cosas que nosotros alcancemos, sino por quienes somos, que somos hijos de Dios. Así que usted vale todo lo que mire para el Señor, porque de tal manera, dice la Escritura, aleluya, que Dios nos ha amado, que envió lo que tenía, a su Hijo Jesucristo. Vamos a estar de pie en esta hermosa hora. Felicito a nuestra hermana Iris de manera especial, alabado el nombre del Señor. Siempre me gozo cuando escucho su testimonio, porque es motivo de grandeza y de celebración. La vida la destinaba para ser una fracasada, para suicidarse, para ser asesinada, para quizás crecer con tormentos y llena de complejos. Pero es una mujer que ha aprendido a disfrutarse la vida, a vacilarse la vida cuando vienen las crisis y seguir confiando en el Señor. Alabado Dios. Así que Dios nos la ha puesto aquí en esta casa para que nosotros tengamos un testimonio que si ella ha podido con todo lo que ha enfrentado, nosotros también con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. En esta hora vamos a orar para ser despedidos en oración y yo voy a orar por todos y cada uno de ustedes y me voy a incluir en esa oración por si hay algún pensamiento de una estima baja o de una estima desmedida, de pensar que somos superiores a alguien, reprenderlo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Atrévase a ponerse en las manos del Señor, atrévase a confiar en el Señor, atrévase a creer. ¿Cuántas veces cuando la hermana Sobeida comenzó a coger las clases de piano, me decía, ay pastor, esto no me va a salir, y esto yo no voy a poder, y yo seguía así, hermana Sobeida, y ya está tocando, alabado el nombre del Señor. Y le dije, y en esto que es del Señor, me conviene a mí que usted salga tocando, por eso yo como maestro me voy a esforzar, porque a la vez que usted es una dama adulta, no voy a decirle anciana, hermana Sobeida, adulta, con mucho respeto, adulta. Otros hermanos adultos también se van a animar. Otros hermanos van a decir, si Sobeida pudo, yo también puedo. Porque si usted se fija, los músicos de la iglesia son jóvenes. Casi todos son jóvenes. Y todos han aprendido en la iglesia. No son estudiantes de conservatorio, han aprendido en la iglesia. Y cómo tocan. Y cómo Dios los usa. Así que si ellos pueden, mis amados, usted y yo también podemos. Yo no sé cantar, yo canto feísimo. Pero cuando voy a predicar, a veces hasta le pido tono. Dame do mayor, dame sol mayor, con un guille terrible. Y los hermanos esperan que cuando yo abra la boca y cante, y usted sabe que yo hago, aprovecho que esté JD y le digo a JD, arráncalo.
Es que no pude cachar el tono. Ellos me están dando, ellos arrancaron con la canción y después que lo hice con tanto guille no pude cachar el tono. Y JD bendito, si el tono no es el de ella, se galilla. Y entonces yo me engancho ahí con ella, entonces la puedo seguir. Alabado el nombre del Señor. Así que nunca se desvalore. Nunca piense que no lo puede lograr, porque con la ayuda del Señor lo puede lograr. Y tampoco nunca pensemos que somos más que nadie, porque aquí todos somos los mismos para la gloria y para la honra del Señor. Les recuerdo que este domingo regresamos, ¿verdad?, a las 10:30 de la mañana en nuestra escuela bíblica, para que usted con tiempo se prepare en su casa, ¿verdad? Si viene en ayuno, venga preparadito en ayuno. Si va a preparar el desayuno y alimento para su familia, lo puede hacer y llegue temprano a la casa del Señor. Y luego entre las 11:15, 11:20 por ahí, comenzamos nuestro culto de adoración al Señor. Aleluya. Excusa a varios hermanos, ¿verdad?, que están ministrando y ayudando a iglesias hermanas y no están con nosotros en esta noche. Sigamos orando por nuestro hermano Anaudi. Aleluya, que la aerolínea sigue cambiando los pasajes. Ya le espera llegar, ¿verdad?, en las próximas horas a Puerto Rico, así que vamos a orar para que pueda llegar también con bien. Maru les envía muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos. Ya para la tercera semana de julio ya espera estar saliendo para acá junto a nuestra hermana Marisela. Alabado el nombre del Señor, así que manténganla en sus oraciones para que Dios las cuide y las traiga con bien. Y nuestra hermana Brenda fue operada exitosamente para la gloria del Señor y se sigue recuperando. Así que les espero el domingo para que podamos aprender de la palabra del Señor y sigamos bendiciendo en nombre del Señor. Levante su manito al cielo conmigo en señal de victoria y vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar los unos por los otros para que el Señor nos cuide y para que el Señor nos guarde de manera especial. Dios amado, Dios de gloria, Dios de honra y Dios de poder, Dios todopoderoso, Dios creador del universo, cielo, tierra y mar, Señor, y todo lo que en ellos habitan, te damos gracias, te damos gloria, exaltamos tu santo y maravilloso nombre. Gracias oh Padre, por esta bendición hermosa, este privilegio que tú nos has concedido, oh Padre, de sacar nuestro tiempo, Señor amado, para llegar hasta tu casa, oh Padre, para honrarte, para bendecirte, oh Padre, para bendecir la casa con nuestros bienes, Señor amado, aleluya, pero sobre todas las cosas para ser nutridos, oh Padre, con esta enseñanza tan hermosa que hemos recibido en esta noche de los labios de nuestra hermana Iris, Señor amado, sigue dotándola, sigue proveyéndole sabiduría, el conocimiento de tu unción, de tu poder, Señor amado, para que sigamos atacando estos males, Señor, aleluya, que nos debilitan como creyentes, Señor amado, desvalorizarnos, Señor, y sobrevalorizarnos, Dios altísimo, aleluya, desmedidamente, de manera que perdamos el control de nuestros pensamientos, Señor amado, y rayemos de arrogancia, de vanidad, de orgullo, de soberbia, Señor altísimo, aleluya, y también que no creamos que tú nos puedes usar. Por eso en esta hora yo ato y reprendo en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario a tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, que todos podamos entender cuán valiosos somos para ti, cuán útiles somos en la obra, que lo que no sabemos ahora tú nos has de enseñar a nuestras vidas, Dios del cielo. Oh Padre, por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a la Grey, que bendigas a cada hermano aquí presente, a los amigos, a los hermanos que estuvieron conectados a través de la internet recibiendo la enseñanza y lo que luego verán las grabaciones de este glorioso mensaje. Bendice a cada familia aquí representada, bendice a nuestros hermanos, nuestros vecinos, Dios todopoderoso, y en este momento que saldremos a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con bien para tu gloria, para tu honra, siempre cuidados y cobijados por ti. Así oro, Padre, en tu nombre, en el nombre del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que espera a Cristo dice amén y amén. Así que